La fe de Jesús. ¿Listo? Gracias. Pues buenos días, el día de hoy estamos a 7 de abril, ahora sí estamos en abril, la vez pasada también, ¿verdad? El 1 de abril. Estamos a 7 de abril de 2024. Este día vamos a ver la tercera parte donde vamos a cerrar la fe de Jesús. La fe de Jesús es la fe que es digna de imitar, es la fe que le logró todas las cosas que él hizo, y por eso hablábamos acerca del sacrificio completo de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, y era importante tener ese contexto para entender qué tipo de fe es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos que aquí lo que buscamos, dice, es la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, el día de hoy vamos a empezar por ¿dónde empieza la fe? Me voy a regresar ahora un poquito. Vamos a ver otra parte para llegar a que las tres enseñanzas concluyen donde dice la fe de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El primer paso para tener fe. Ya hablamos que la fe está en la misma línea que el temor, pero es la línea del creer. Nosotros, la vida que se nos presenta delante de nosotros, en esta dimensión, en esta tercera dimensión, es gracias a nuestras creencias. Por eso es que dice la palabra en 2 Corintios 5:17, que andamos por fe y no por vista. Debiéramos andar por fe. ¿Pero qué significa este versículo? Que andamos por fe o por temor y no por vista. Lo ideal es que andemos por fe, porque la fe es lo que Dios nos dice. La fe en lo que es correcto, la fe en lo que es lo ideal. Alguien me decía en esta semana o en estos días, es que qué tal si la voluntad de Dios no es lo que yo quiero. Entonces yo decía, es que Dios no va a poner algo que tú no quieras en tu corazón. O sea, Dios nos dio el libre albedrío. Porque si le hubiera dicho, es que yo quiero que tú hagas esto, pero tú quieres otra cosa, pues sería un poco cruel, ¿no? Es como el papá que le impone, tú vas a estudiar medicina cuando él quiere ser bailarina, ¿no? Como esas películas que hemos visto, esos ejemplos. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios puso en nosotros las cualidades de lo que puso en nuestro corazón. Porque dice, Él pone en nosotros el querer como el hacer. Si nosotros entregamos esa voluntad, entonces Él lo que ha puesto en nosotros, eso queremos y eso lo logramos. A veces escuchamos su voz, pero alguien más nos lo confirma. Esta semana alguien me confirmó, he tenido el impulso de llegar a una caseta de policía que está aquí muy cerca, a regalarles agua a los policías que están ahí. Y esta semana, platicando con un ex policía, me dice, no, hombre, lo mejor que puede hacer es esto. Y me dice algo que Dios ya me había estado hablando. Yo creo que 3 veces que he llegado a entregar, hay un negocio que está enfrente. Y he tenido ese impulso, pero no he llevado más que lo que yo llevo para el lugar. Pero he tenido el impulso de, voy a regresar, voy a hacer esto. Entonces, ok, ya me lo confirma Dios a través de alguien. A veces nos pasa eso porque como que no hacemos caso a esa voz interna, que es el mismo Dios guiándonos, ¿no? Entonces, generalmente, Dios viene y si no estamos, nos viene y nos confirma. ¿Qué pasa si yo no hago caso? No pasa nada. Pero la bendición que va a venir por hacerle caso, pues debería tampoco. ¿Sí me explico? Porque al final, esta persona me decía, es que el policía es agradecido. Y el policía, cuando tú le siembras, ellos ayudan, o sea, apoyan, pero están vigilando al menos, ¿no? Y entonces eso es bueno. Y no lo hacemos, en mi caso, yo no lo haría hasta ahora que él me dice cuál es la recompensa. Te cuenta como que si él me hubiera dicho, mira, es que si haces esto vas a obtener esto.
yo no había visto la obtención, solo había tenido el impulso de, ahí sí exámenes, porque son servidores públicos, porque yo empezó el calor, porque a lo mejor son los más olvidados del gobierno, ¿no? Podríamos llamarle así. Por lo que sea, no hay una razón que yo diga, es por esto, no. Tenía ese impulso. Y como les digo, no he llevado más productos. O sea, no he podido realizarlo porque no he llevado productos, pero he tenido ese. Y ya ahora que está confirmado, no es por obtener la ganancia, sino más que nada por hacer caso. Pero, si no hago caso, y esa es la parte muy importante, porque esta persona me decía, es que ¿qué tal si lo que yo quiero no es la voluntad de Dios? Volvemos aquí, ¿cuál sería la voluntad de Dios en este momento? Hace tres veces que iba a ese lugar. La voluntad de Dios es que yo siembre. Eso lo puso Dios en mi corazón. Que yo siembre en esos policías. ¿Qué viene como cosecha? A lo mejor viene como cosecha que ahora ya no sé. Que patrullen a lo mejor, mira, este negocio del Señor que no tiene nada. ¿Sí? Y de repente se echan otra vuelta, qué sé yo. Pero si yo decido no hacerlo, no pasa nada, nomás no tengo esa cosecha. Al final, lo que Dios pone en nuestro corazón siempre va a ser para nosotros, va a ser de bendición para alguien más, pero también para nosotros. Les comentaba de una vez que me pararon ahí unos tránsitos y me dije, y me paran los tránsitos y normalmente yo no les digo que soy pastora. Yo no soy doctora, yo soy vendedora, tengo un negocio, etc. Pero normalmente, con el hecho de ser doctora ya me sorprendí, pero ese día no dije soy doctora, ese día era el domingo, venía para acá. ¿A dónde vamos? A la iglesia. ¿A qué iglesia van? Hace como que se interesó el chavo, uno de ellos, y ya les comenté, voy a palabra de Dios. Y fue algo guiado. Soy la pastora de palabra de Dios. Le dice, mira, le digo platicando y empieza a decir la verdad, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son cosas que les van a servir a otros. Yo no sé si llevarles una hora les va a aumentar la fe a algo de ellos. Yo no sé si alguien está diciendo, y si alguien nos trajera una hora, ¿sí me explico? O que alguien esté confiando en que Dios puede proveer, no lo sé. Pero esa es la parte donde Dios nos muestra y nos dice, ese es el pone en nosotros el querer como el hacer. Ahora ya después de haberlo escuchado de otra mano, o sea, es mismo Dios hablando, te voy a llevar más productos para poderles dar, ¿no? Pero no es como que la voluntad de Dios sea contraria a lo que hay en nosotros. Bueno, habiendo cerrado ese pequeño paréntesis, nos regresamos al la fe viene por el oír. La fe en nosotros viene por el oír. La fe en nuestro Señor Jesucristo también estaba por el oír. Él escuchó de primera mano cómo es que el mundo iba a ser, cómo es que la humanidad iba a ser rescatada. Él lo sabía. Él sabía, va a haber un cordero, va a haber un hombre que va a pisar la tierra, que no va a tener ningún pecado, que va a cargar el pecado de todo el mundo, que lo va a pagar, va a bajar al infierno, lo va a pagar y va a regresar. Y luego va a ser ascendido en el mundo. Él sabía eso. No era ¿y qué tal si sí? ¿Qué tal si no? ¿Qué tal? Para él no había dudas, porque él sabía que eso iba a pasar. Él era parte él había armado ese plan. Es como si alguien te preguntara, oye, ¿vas a ir al súper? Sí, sí, voy al súper. ¿Vas a comprar mayonesa? ¿Vas a comprar jamón? ¿Vas a comprar pan? Sí. Entonces vas a hacer sándwich. Sí. Pero tú ya lo armaste el plan. Vas a decir, saliendo de aquí, voy a ir aquí, voy a comprar esto, voy a comprar aquello. Y ya hiciste el plan. Entonces para ti tú sabes que así va a ser. Lo mismo pasaba con nuestro Dios. Con Jesús, él ya sabía de antemano lo que iba a pasar. Pero cuando llega a esta tierra, él que no había experimentado dolor, empieza a experimentar dolor. Empieza a experimentar querer ir al baño, empieza a experimentar querer comer. Porque incluso cuando se va a los 40 días
antes de que empiece su ministerio, él se va 40 días y luego dice, y tuvo hambre. Tuvo la sensación de que las tripillas le rompieron y que dijo, quiero comer. Tan fue así, tan fue conocido, que el diablo, que no conoce todas las cosas, que no sabe todas las cosas, se dio cuenta que tenía hambre. Cómo le rompieron las tripas y cómo andaba yo todo hasta, no sé, desesperado después de 40 días. Que el diablo se le aparece y es una de las tentaciones que le da. Él se da cuenta que tiene hambre. Y de nuevo, el diablo no lo sabe todo. Él se da cuenta, él puede ver cómo actuamos, intuirla, pues, pero no puede estar dentro de nosotros, él no conoce todas las cosas. Entonces él había escuchado, para él no había ningún tipo de duda. El detalle es que nosotros desde pequeños escuchamos cosas que no son correctas. Hace poco le decía a mi hija que teníamos poderes mágicos. Y los poderes mágicos que tenemos es la creación. Y le decía, por eso tienes que cuidar. Y le di un ejemplo bien claro. Dice, cuando tus amiguitos te dijeron que no querías ser tus amigas, yo me acuerdo que habías visto un episodio de Pepa, o sea, ella reprodujo un episodio de Pepa en su vida normal. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ok, mostrarle lo que Dios tiene para nosotros. Es que Dios para nosotros tiene la salud. Dios para nosotros tiene la prosperidad. Dios para nosotros tiene todo aquello que nosotros necesitamos o queremos. Y entonces, a su manera, y para que me ponga atención, es la forma de decirle, ¿no? Pero entonces, otra de las cosas que le he dicho, no se dice no puedo. Puedes decir no sé, porque la palabra no dice que tú no puedas, la palabra dice en Cristo todo lo puedo. Entonces, todo lo podemos en Cristo. A veces no sabemos cómo hacer las cosas y ha cambiado un poco sus declaraciones, ¿no? Porque esa es la parte donde desde pequeños debemos enseñar lo correcto para que cuando estén grandes no batallen en vivir lo que Dios quiere que vivamos. ¿Amén? Entonces, dice Marcos 4:24 lo que le decía a mi hija. Mira lo que escuchas, porque con la medida con la que midas serás medido y se te va a añadir lo que escuches. ¿Qué significa? Y vas a manifestar lo que escuches, porque lo que escuches va a traer fe a tu vida o temor, cualquiera de las dos cosas, pero está en la línea de creer y nosotros manifestamos creyendo. Si creemos que algo va a pasar, eso va a pasar. Y son leyes. Eso es una ley. Henry Ford descubrió esta ley y Henry Ford decía, si tú crees que puedes o si crees que no puedes, si tú piensas que puedes o si piensas que no puedes, de cualquier forma estás en lo correcto. Él vio la ley, pero solamente vio una parte, la parte del pensamiento. Ahora sabemos que la fe es un círculo, el círculo de la fe es un círculo, en donde hay un pensamiento y hay una palabra. Dice la palabra, primero creímos, por lo tanto hablamos. Pero bueno, no podemos creer en algo que no escuchamos, así que primero lo escuchamos. No podemos creer en algo que no entendemos. Primero escuchamos, luego tenemos que entender y después tenemos que creer. Perdón, el entendimiento es en la mente y el creer es en el corazón. Dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El corazón es el que cree y la boca confiesa para que la justicia, como ya lo vimos, la justicia yo la creí, pero si no lo confieso, no soy salvo, no se manifiesta, no se lleva a cabo. Cuando nosotros ya lo hablamos, entonces se lleva a cabo aquello que yo creí. Es un círculo, es un ciclo, perdón. Y dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, o sea, lo que él piensa de él mismo, tal es él. Lo que nosotros creemos de nosotros mismos, eso es lo que nosotros somos. ¿Qué había escuchado Jesús? Jesús había escuchado, sabía de siempre, que él tenía
que él iba a cargar todo en él. ¿Cuándo empezó a preocuparse? Antes de que llegara eso, porque ya sabía lo que venía. Él sí sabía lo que venía. A pesar de, aun cuando él sabía que después de pasar por todo ese infierno iba a salir triunfante, sabía que tenía que atravesar ese infierno. Y dice, ese es el versículo que te decía hace unos minutos. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo, este es un rayo, porque ese es el que vamos a ver en un ratito más. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. La palabra nos dice que hay diferentes tipos de fe. La palabra nos dice que cuando nosotros llegamos a Cristo nos es dada una medida de fe. Esa medida de fe puede aumentar, también lo dice, que puede aumentar o puede disminuir. ¿Cómo aumenta? ¿Cómo hacemos crecer en fe? ¿Cómo crecemos en fe? Crecemos en fe cuando no vemos las circunstancias. Y viene el ejemplo de Abraham, porque Abraham dice, no vio las circunstancias, dice, y por eso pudo tener un hijo. A pesar, dice, por la fe de Abraham, a pesar de que su avanzada edad y que Sara era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró que era fiel el que le había hecho la promesa. Pero aquí adelante viene porque cuando vemos las circunstancias, eso debilita la fe. Pero cuando vemos lo que Dios nos dice, eso aumenta la fe. Entonces, el tipo de fe que nosotros practicamos se puede aumentar o se puede disminuir. Pero el tipo de fe de Jesús, vamos a ver, el tipo de fe de Jesús es justamente la fe total y completa que no tiene dudas. Es esta fe, y no dudar en su corazón. Jesús no dudaba en su corazón, él sabía a lo que iba, por eso nos sigue sangre. Marcos 11:22. Este es un pequeño error de traducción, Marcos 11:22. Porque dice, tengan la fe en Dios. Lo que quisiera decir realmente, Jesús es, tengan el tipo de fe de Dios. Porque dice, porque de cierto les digo que cualquiera, este es el tipo de fe de Dios. Esta es la fe que tiene Jesús. Es Jesús hablando y dice, de cierto les digo, es decir, esto que voy a hablarles es cierto, es una verdad, es una ley.
Dice, porque de cierto les digo que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y ahí viene la condicionante, además de hablar, dice, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, el que crea que lo que diga va a ser hecho, entonces dice, lo que diga le será hecho. Esto es una ley. Si yo creo lo que estoy diciendo, esto que estoy diciendo va a suceder. Esto mismo dice, por tanto les digo, y aquí viene la confirmación, lo dice dos veces de una forma y luego lo confirma de otra manera. Dice, todo lo que pidan orando, crean que lo reciben y lo recibirán. Cuando hemos hablado acerca de prosperidad, les he comentado, todo lo que pidan, no dice, pídeme para vivir poquito, no dice, pídeme 1,000 pesos y entonces lo vas a recibir, no dice, él no habla de cantidades, él no habla de para salir en la quincena, él dice, todo lo que pidas orando. El detalle es que a veces no creemos en nuestro corazón, ahí es donde viene la duda. Alguien me dijo, yo tengo en mi corazón una camioneta, tengo una marca muy específica y hasta el color tengo de la camioneta que yo quiero tener, de la que voy a tener en el nombre de Jesús. Y alguien que me ha escuchado, porque yo lo he dicho, lo he mencionado, lo he dicho, así se llama mi camioneta. Y nuestro cerebro está programado para que lo que tú le digas empieces a ver. Entonces yo empecé a ver esa camioneta, que antes no era muy común verla, y ahora sí le estaba viendo y le estaba viendo y le estaba viendo. Y entonces cada que la veo, así se llama mi camioneta. O sea, menciono el nombre de la marca de la camioneta. Y digo, es mi camioneta. Entonces alguien me decía, oye, sería bueno comprar un carro, así, para que tú te muevas. La camioneta que te ves del negocio. Y me dice, ¿qué camioneta quisieras? Y luego, antes de que yo responda, porque yo tengo una respuesta, antes de que yo responda, me dice, pero esa no, porque está muy cara. Y yo, entonces esa no. Ahí yo ya tuve una traba. Y yo tengo que quitar, porque ahí eso ya empieza la duda. Y digo, eso es cierto, y luego es de 8 cilindros. O sea, ¿cuánta gasolina voy a meter? ¿No? Ahí empieza la duda. Cuando yo empiezo a dudar, esa camioneta se empieza a alejar, obviamente, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, a lo mejor algo más chiquito, en lo que llega la hora. Es decir, en lo que yo tengo la fe que me alcance para la hora. Porque al final, esto es cuestión de fe, es cuestión de creer. Yo creo que no me alcanza, no me alcanza. Yo creo que si me alcanza, sí me alcanza. Yo creo que alguien decía, esta quincena estaba muy larga, porque además creo que nos depositaron a todos antes de que salieran de vacaciones, no sé. Y efectivamente son muchos más días que 15. Son como 20 días, no sé cuántos. Y desde entonces dije, si es una quincena larga, pues no me alcanza. Señor, tú eres mi provisión, Señor, tú eres mi cuidador, ¿no? Señor, yo recibo de ti. Entonces, ¿qué tantas veces tenemos que repetir? Las mismas veces que lo escuchamos de afuera, porque parece que todo el mundo se pone de acuerdo y empieza, oye, que larga está la quincena, oye, que larga. Sí, pero Dios es mi sustento, Dios es mi proveedor. O sea, y escuchando a alguien, por ejemplo, que empieza a hablar y empieza a decir, no, es que estas personas cuando se roban y que no sé qué, yo, a mí no. Si yo estoy hablando y yo estoy rechazando todas las palabras que él está diciendo, no le estoy diciendo con maldad. Lo estoy diciendo porque es la forma de hablar, pero si yo lo recibo, a mí me roban, a mí no me roban. O sea, ¿no? Esa es la fe en Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque la fe viene por el oído. La fe viene por todos los sentidos. Por eso es bien importante los sentidos. Ok. Y luego, lo que hablamos, obviamente, también. Porque lo que hablamos es lo que viene de lo que llenamos el corazón. Dice la palabra en Lucas 6:45. El buen hombre de
del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal. ¿Por qué? Y esto es lo que hay que subrayar, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Decía alguien, Lucas 6:45, decía alguien, ¿quieres conocer a alguien o saber qué piensa? Escucha los 5 minutos. Es cierto, en 5 minutos sabemos si esa persona cree en Dios o no cree en Dios, si cree en los santos o no cree en los santos, si cree que el mundo está al revés, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos sacar en 5 minutos porque lo que realmente en su corazón ellos están creyendo, eso es lo que habla. El detalle es que muchos tienen una mala creencia, pero bueno, vamos a regresarnos a Jesús. Jesucristo, ahora sí, estando en el infierno, estaba pagando por cada cosa que nosotros hicimos, que todos nosotros hicimos. En la piel, en la carne, en el cuerpo. La película de Mel Gibson, como les he dicho, es la película más cruda que hay, pero creo que es la más acercada a la realidad, más cercana a la realidad. Dice la ley que se tenía que pagar, él vino a cumplir la ley, estamos de acuerdo. Y dice la ley que era ojo por ojo y diente por diente. Por lo tanto, para saber, viene en Marcos 5:38. Pero aquí Jesús lo está mencionando. Pero viene la ley, viene antes del Antiguo Testamento. Y esta es una ley, y él vino a cumplir la ley. En Éxodo 21 dice, Éxodo 21:24 dice, ojo por ojo, diente por diente. Mano por mano, pie por pie, 25, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Leyes sobre la responsabilidad de amos y dueños. Si alguno hiere el ojo de su siervo, el ojo de su sierva, se le dañará o le caerá. Esta era la ley. Lo que ustedes hicieran mal al otro, eso les correspondía de regreso. Esa es la ley. Y Jesús vino a cumplir esa ley. Entonces, cada uno de los azotes que le dieron eran azotes que nos tocaban a nosotros. A lo mejor a mí me tocaban 5 y a ustedes les tocaban otros 5. A lo mejor nos tocaban todos a todos, ¿no? Pero todo eso era en la carne. Entonces, Él en la cruz pagó por nuestra carne. Hay un ministro por ahí que dice, no, es que no fue en la cruz. Estoy de acuerdo, no es en la cruz solamente es un paso. Pero sí hubo un pago en la cruz, el pago por nuestro cuerpo fue en la cruz. No podemos dejar la cruz a un lado, no podemos decir, porque hay canciones que dicen la cruz, yo vi la luz, y en la cruz, es que yo veo la cruz, y entonces está bien, yo creo que agradecer por la cruz es algo bueno. Porque en la cruz fue donde Él tomó toda maldición, pero empezó a pararla. Empezó a pagar lo que debía el cuerpo. Empezó a pagar por nuestro cuerpo. Y cuando se va 3 días y 3 noches al infierno, paga por nuestra alma y por nuestro espíritu. En el alma, entonces, Él está pagando, y me voy a regresar un poquito. Vamos al Salmo 22. El Salmo 22 es de los más crudos de lo que nuestro Señor Jesucristo vivió en el infierno. Es la voz de Jesús hablando otra vez del profeta David, del rey David.
Entonces David es inspirado y entonces se da cuenta de que Jesús está haciendo, empezábamos en Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que dijo Jesús en la cruz. Y dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Fíjate cómo él está pasando por todo lo malo que le está sucediendo allá, porque le están cobrando, dice, me están cobrando cosas que yo no debo, dice Jesús. Le están cobrando todo eso, pero aún así, fíjate lo que dice el 3, Salmo 22, 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Él está alabando a Dios en el infierno, alabando a Dios en todo lo que le está pasando. Dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Le está diciendo, yo sé que si me esperan en ti me vas a librar, le está diciendo Jesús. Clamaron a ti y todos fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y entonces se da cuenta de su condición. Por unos momentos empieza a ver quién es Dios, pero luego voltea a ver su condición y dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, dice, es decir, ¿qué dice tu versión? Despreciado, ¿no? El 6, ¿no? Ajá, el 6. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Sí, oprobio es así lo que la gente se desprecia. Despreciado del pueblo, dice. Todos los que me ven, fíjense cómo él, en ese momento, todo esto que él está viviendo es lo del alma. Ahora se está pagando por lo del alma. Si hay desprecio, porque es una de las, incluso hay una de las heridas del alma, de la niñez. Los psicólogos han estado estudiando mucho acerca de las heridas del alma, el abandono, el desprecio, lo pagó nuestro Señor Jesucristo, porque aquí dice, yo soy gusano y no hombre, dice, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Deshonra. Bueno, que muchas gracias. Deshonra, fíjense cómo si hay alguien que ha sentido en este lugar, ese es algo en el alma, porque no se nota. La deshonra no se nota en la piel, no se nota en el cuerpo. El desprecio no se nota en el cuerpo. Bueno, sí hay ciertas características de los cuerpos que han vivido en la herida del desprecio, pero estamos hablando específicamente del alma, porque ahí es donde empieza y dice, despreciado del pueblo. Él en este momento está pagando el desprecio, él en este momento está viviendo el desprecio para que quien te quiera cobrar a ti el desprecio no pueda hacerlo. Y como le comentaba a alguien hace poco, porque me decía, es que van a venir a atacarme, me decía. Porque van a venir a atacarme, y yo, es que estamos en guerra todo el tiempo. O sea, no podemos estar con el temor de que van a venir a atacarme. El ataque es todo el tiempo. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Todo está pagado. Viene el cobrador, y hay que decirle, hey, eso ya está pagado. El desprecio ya está pagado. Cuando alguien te quiere despreciar, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, así que no veas a la persona. Ve que es el enemigo que te quiere despreciar. Te quiere cobrar una factura de desprecio. Y entonces le dices, aquí en el Salmo 22:6, mi Señor pagó el desprecio. Él fue despreciado en el infierno para que yo no sea despreciado aquí. Así que yo no acepto ningún desprecio de nadie. ¿Amén? Dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, me llenan la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele de él. Se estaban burlando de su confianza en Dios. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero fíjate lo que dice Jesús. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes
vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y luego dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Ahí venía la angustia a cobrar otro tanto de lo que debíamos nosotros. Y dice, porque no hay quien ayude, porque su ayudador, el Espíritu Santo, no estaba ahí. Jesús estaba solo. Dice, me han rodeado muchos toros, dice Jesús todavía. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca y como un león rapaz rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconectaron, dice Jesús. Cuando haya algún dolor, como si las coyunturas, o sea, las articulaciones, como que cuando se falsean, podemos hablar que Jesucristo ya pagó esa parte. Y dice, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Fíjense cómo Él ha sido derramado como aguas, su corazón se derritió, fíjense, o sea, dice, como un tiesto si se pone vigor, se quedó sin fuerzas. Y mi lengua se pegó a mi paladar, dice, me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, dice, horadaron mis manos y mis pies, y les hicieron hoyos, dice, a mis manos y mis pies, y puedo contar todos mis huesos. No sé si porque los podía ver o porque me estaban doliendo, pero todos sus huesos, todo lo que tiene que ver con huesos fue pagado aquí también. Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, como lo que pasó en la cruz. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Sabía que no estaba en ese momento y por eso dice, apúrate a ayudarme, o sea, apresúrate a socorrerme. Yo sé que vas a venir, porque con esa confianza le está hablando. Tú eres mi fortaleza, ayúdame, apúrate a ayudarme, le dice. Libra de la espada mi alma. ¿Te das cuenta cómo es su alma la que está en la espada? Es su alma la que está parando, dice. Del poder del perro mi vida. Sálvame, dice, de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Si él está pidiendo salvación y liberación de todo eso, es porque estaba ahí. Él estaba siendo atacado por leones, estaba siendo atacado por búfalos, estaba siendo atacado por perros. Todo eso vivió nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice de nuevo, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación yo te alabaré. Ahí abajo, el único de la congregación era él. El único que podía alabarlo era él. Eso quiere decir que en ese momento él estaba viendo, cuando yo esté allá te voy a alabar. Porque voy a llegar allá. Esa es la fe de que él sabía que a pesar de todo lo que estaba viviendo y sintiendo, iba a llegar allá. Y dice, los que teméis a Jehová, alábenle, glorifíquenle, descendencia toda de Jacob, y teman, y temed de vosotros, descendencia toda de Israel. Ahora está hablando al pueblo de Israel, que todos glorifiquen a Dios, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó él, le oyó. Es decir, yo sé que no me estás oyendo en este momento, yo sé que estamos muy alejados tú y yo, mi Dios, pero sé, dice, que no vas a esconder para siempre tu rostro de mí. Sé que cuando yo clame, me escuchaste. Esto lo dice en pasado, pero no ha pasado ese pasado. Él lo está viendo en el futuro, está viendo desde el futuro hacia atrás. Y dice, cuando yo clamé, dice, ¿me escuchaste? Esa es fe. Este tipo de cosas la han descubierto los que ahora
manifiestan y todo eso, la diferencia es que ellos no ven que es Dios en nosotros. Ellos le atribuyen cosas al universo y demás, a la creación de Dios. No digo que esté mal, no digo que no sean ayudadores para las cosas que están creadas por Dios, pero no le dan la honra a Dios. Y ellos mismos dicen, colócate donde ya tienes las cosas y entonces puedes ver para atrás. Y entonces, cuando obtuve ese carro, cuando obtuve la casa, cuando pagué el recibo tan alto de luz y si lo pude pagar. O sea, y no al futuro para ver el pasado. Es lo que hizo Jesús. Es fe. De ellos sacan de aquí todo lo que ellos hacen. Y no es incorrecto, es correcto. Lo incorrecto es no darle gloria a Dios. 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Es decir, yo te estoy prometiendo que te voy a alabar cuando esté allá. Y cuando esté allá, claro que voy a pagar los votos para de alabar. Esos son los votos que él está haciendo en ese momento. Dice, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Y continúa el Salmo 22 de lo que va a venir. Entonces dice, no voy al 31, vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo eso. Él está hablando de todo lo que iba a venir después de eso. Y entonces, después de ese salmo, él continúa en todo ese pago, porque fue un pago. Y luego se va, y luego nos vamos. Él está viendo lo que está pasando, nos muestra lo que está pasando y luego se va al qué es lo que va a pasar. Dice Salmo 16:9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. En ese momento no tenía reposo. Por eso dice, también reposará confiadamente. Se alegró mi corazón con todo lo que estaba viviendo. Eso es la fe. Él sabía que eso iba a pasar. Lo veía lejos, lo veía doloroso, lo veía difícil, lo veía, pero él sabía que iba a pasar. Él sabía que iba a llegar ese momento donde su carne iba a reposar también confiadamente. Dice, se alegró mi corazón y se gozó mi alma. Y el 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, dice. Es decir, no me voy a quedar aquí para siempre, dice Jesús. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, que sus carnes no se iban a descomponer. Estaba diciendo que eso iba a ser antes de 3 días. Eso es lo que está diciendo Jesús. Dice, me mostrarás, 11, la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero él no lo está viendo. Dice, me mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás por dónde voy a ir para volver a vivir. Entonces él tenía la certeza de que eso iba a pasar. ¿Qué pasa después? Después viene Dios, escondido en nubes, dice. Y le infunde más fe. Y le dice, levántate, dice.
que le dice, levántate y resplandece. Esta forma de volver a la vida, esta forma de justicia, este es el poder de la resurrección. Eso es, vamos a dar otra cosa, es totalmente otra cosa, es totalmente otra cosa. Pero finalmente, el cuento, y el baja Jesús, baja el Padre, baja el Espíritu Santo, y le da vida de nuevo. Le dice, levántate, ya levántate, ahora sí ya te puedes levantar. De regreso, ¿quién eres? Aquí estoy, le dice Dios. Entonces sí, lo que hace es que hace pedazos a todos los que lo hicieron pedazos a él. ¿Y qué pasa después? Tiene un desfile triunfal, por eso digo que esa es otra clase, ese es el poder de la resurrección. Pero tiene un desfile triunfal donde viene con ellos, con las cabezas de ellos, y está triunfando los ejemplos de Cristo. ¿Qué es lo que podemos ver después de esto? Bueno, vemos que resucita aquí en la tierra, ahora sí en el cuerpo, porque eso fue ahí en el infierno, vuelve a vivir. Dice Hechos 2:24, dice, al cual, a Jesús, Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Imposible por qué? Porque había pagado por todos los pecados de todos, porque él estaba limpio, porque no había una justificación para que él se quedara ahí. Su muerte y su estancia en el infierno era por nosotros. Pero una vez que hubo pagado por cada pecado, entonces él estaba sin pecado y ya no pudo retenerlo en la muerte. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque él vivió cada una de las debilidades, porque dice, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, a él le dio hambre, a él le dio ganas de golpear a alguien cuando se enojó, a él le dio ganas de gritarle a alguien, a él le dio ganas de hacer algo malo, le dio ganas de... ¿Sí? Él tuvo todas las debilidades o todas las tentaciones que tenemos nosotros, pero dice, sin pecado. Él sabía que tenía que estar sin pecado, porque si no, pues ¿para qué se moría? Porque no hubiera muerto por todos nosotros, si hubiera muerto por él. Pero para morir por nosotros, él tenía que estar limpio. Y dice Juan 10:18. Jesús sabía cuál era la fe que él tenía. Jesús sabía hasta dónde iba a llegar. Porque dice Jesús, nadie me quita la vida, dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Porque dice Jesús, tengo el poder para poner mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibe de mi Padre. Este poder para ponerla y para volverla a tomar es la fe. Pero es esa fe que no tiene absolutamente ninguna duda. Él sabía, con todo lo que estaba viviendo, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de la tristeza, a pesar de todo lo que vivió, él sabía lo que iba a pasar después. Esa es la fe a la que nosotros tenemos acceso. Nosotros tenemos una medida de fe como personas. Pero cuando accedemos a nuestro Señor Jesucristo, en Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor de la fe y el consumador, porque no solamente es el autor, él lo llevó a cabo. Él hizo todo lo que tenía que hacer para mostrar que la fe es el poder para poder poner la vida y poder volverla a tomar. Dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
El gozo era justamente eso. El gozo era, si uno de ustedes es salvo por lo que yo estoy haciendo, dijo Jesús, lo vale. Y si 2 o 3 o 1000 o toda la humanidad que tenemos acceso a Dios a través de Jesús, imagínate cuál fue el gozo de nuestro Señor Jesucristo al ver a todos los que ahora creemos en Él. Ese fue el gozo. Ese fue el gozo que estaba delante de él, que dijo, es que tengo que atravesar esto, que lo atravieso. Ese es el tipo de fe de Jesús. Y luego dice, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Él sabía que iba a ser exaltado, él sabía que iba a estar a la diestra de Dios, él sabía, antes de despojarse de él mismo, dice, se despojó a sí mismo, dice, y se hizo en forma de hombre, dice, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice. Y después volvió a ser el Dios que era, antes de despojarse. Él sabía ese círculo que iba a ser. Pero todo lo que venía y todo lo que él estaba viviendo, si se hubiera quedado con las circunstancias, pues él se hubiera quedado en el infierno, ya estuviera en el infierno, nosotros no pudiéramos entrar al Padre. Pero esa es la fe a la que tenemos acceso. ¿Cuándo? Cuando vemos lo que Él hizo. Con nuestra fe llegamos a la fe de Jesús y entonces vemos con certeza lo que viene y llegamos a Él. Esa es la fe completa. ¿Qué nos pasa? Que nos gana la duda, pues. El alma no nos permite que esa fe que está dentro de nosotros, dice, que el que se une al Señor, dice, un espíritu es con Él, entonces nuestro Señor Jesucristo está entre nosotros, estamos de acuerdo. Entonces, 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, si nosotros somos un espíritu con Jesús y tenemos nuestra fe, y dentro de nosotros en el espíritu tenemos la fe de Jesús, ¿qué nos impide? 1 Corintios 6:17. ¿Qué nos impide llegar a la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tengamos salud, que prospere nuestra alma, que estemos en paz, que tengamos plenitud, que tengamos gozo. Todo eso es voluntad de Dios para nosotros. Entonces, ¿por qué es importante que conozcamos la voluntad de Dios? Para que cuando digamos, si Dios quiere, no digamos si Dios quiere, sino digamos es que Dios quiere mi salud, así que tomo mi salud. Amén. Y llegamos ahí a través de nuestra fe con la fe de Jesús. La fe de Jesús es mucho más rápido porque esa no tiene duda. Esa es la fe de Jesús. Esa es la fe a la que podemos acceder, porque podemos acceder a Él. Amén. Ajá, ese es la fe de los padres. Porque hay otros, exactamente, porque de nuevo eres tú, le dice. ¿Listo? De nuevo eres tú, le dice, levántate y resplandece, levántate, dice, levántate. Y ese es el poder de resurrección. En otra clase sí la vamos a ver. Pues la vamos a ver en otro momento, porque la próxima clase a ver si vamos a empezar con la introducción, y lo voy a decir como introducción porque lo vamos a ver con más profundidad en el seminario que vamos a dar. Pero la próxima clase vamos a empezar con la introducción de los dones y los llamados de Dios. ¿Por qué? Porque alguien me preguntaba acerca de que si la voluntad de Dios y esto. Entonces creo que es importante que sepamos identificar qué dones tenemos, porque si yo tengo plumas y tengo pico y tengo patas de pato, pues entonces soy un pato. Y si tengo pelos y tengo bigotes y digo miau, pues soy un gato. Entonces, ¿cómo podemos llegar a nuestro llamado? Podemos llegar a través de reconocer nuestros dones. ¿Y cómo podemos reconocer nuestros dones? Pues con el conocimiento de Dios. Entonces vamos a empezar por los dones y vamos a llegar a los llamados. Y ya en el llamado, ya lo que vamos a hacer ya a nivel
nivel así en corto por Zoom. Ya en cada llamado veremos esos pequeños detalles, esos pequeños, o sea, lo más profundo. Y lo que se tiene que hacer para empezar a activar esos llamados, ¿no? Para empezar a activarlos en los llamados. Pero que sí reconozcamos cuáles son los dones, porque creo que en eso a veces no nos damos cuenta si es un don o si es conocimiento. ¿Por qué? Porque a veces el conocimiento nos lleva, la experiencia nos lleva, reconozco esto porque he visto personas que son así, entonces es experiencia. Y don es un interior que te dice es esto. A veces no lo sabemos reconocer y como no lo sabemos reconocer, no le damos el peso que tiene. Pero cuando empezamos a reconocer los dones y sabemos que es Dios hablándonos o es Dios revelándonos las cosas, entonces le damos el peso suficiente y entonces podemos decir, ok, esto me está revelando Dios, necesito, ¿no? Esa certeza. Entonces, ya la próxima empezamos con, es una serie también, la última lo vamos a hacer en 5 clases más o menos, para ver dones y aterrizar en un llamado, ¿no? Para los 5 llamados que tenemos. Pues vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar esta clase. Padre, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias por lo que ha hecho tu Hijo Jesucristo. Mi Dios, te damos gracias por mostrarnos el tipo de fe de Jesús y por darnos acceso a esa fe, a través de nuestra fe, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo, tú y el Espíritu Santo están dentro de nosotros, Señor. Declaramos que nuestra alma no estorba para que esa fe se manifieste, la fe completa, la fe sin duda, la fe de todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Hoy recibimos toda herencia, Señor. Todo eso dice tu palabra que si nosotros juntamente con Él vivimos lo que Él vivió, nosotros recibimos juntamente con Él lo que Él recibió. Y Dios, herederos, dice tu palabra, y coherederos en Cristo Jesús somos de tu reino. Así que hoy declaramos que ese reino lo empezamos a manifestar en esta tierra, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria tuya, mi Dios. Nada más que para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, porque por esto honramos lo que hizo Jesucristo. Él ha pagado por cada una de las cosas que nosotros debíamos. Y es claro que el Espíritu Santo nos revela. Cuando un cobrador quiera venir a tocar nuestra puerta, nos revela el Espíritu Santo y podemos detenerlo en la puerta y decirle, ha sido pagado por nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, hoy recibimos, Señor, ese pago. Hoy recibimos la justicia, Señor. Hoy nos llamamos justos, Señor, por todo ese pago que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz y en esos 3 días, en esas 3 noches, en las que todo fue pagado. Hoy nos declaramos limpios y justos delante de ti, delante de todos. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra, mi Señor Jesús, son solamente para ti. Pues ya empezamos la otra, con esa como introducción, ya vemos